Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este resumen de domingo de hoy, 14 de noviembre. Eisel Chacón Cordero les saluda y de inmediato vamos al detalle de las informaciones. El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió temporalmente la aplicación del código QR anunciado por el gobierno. Esta suspensión será para analizar la medida cautelar que presentó un grupo de representantes y empresarios del sector turístico. Una medida cautelar provisionalísima solicitada por empresarios del sector turismo fue la responsable de que se suspenda de forma temporal la aplicación del código QR en los comercios para verificar la aplicación del esquema completo de vacunación de COVID-19. Esta medida estará suspendida mientras el Tribunal Contencioso Administrativo resuelve esta medida cautelar. A los representantes del sector turismo les complace la decisión porque insisten en que esta medida afecta a la lenta recuperación económica del sector y desde ya aseguran que hay consecuencias por las cancelaciones de reservas de hospedajes. Para los empresarios existen otras medidas adicionales que pueden ayudar a combatir el aumento de contagios. La Cámara Nacional de Turismo considera que la mejor manera de combatir el COVID-19 es acelerando la vacunación. Cuando logremos un alto porcentaje, será el momento adecuado para implementar medidas como la exigencia de contar con el cuadro completo de vacunación para ingresar a nuestro país o a los locales comerciales. Por lo que respetuosa pero vehementemente solicitamos a nuestras autoridades de salud posponer la entrada en vigencia de estas medidas hasta después de la temporada alta. Abogamos por un equilibrio, un balance entre la salud y la economía. Podemos entender los temas de salud, pero no podemos entender cómo es posible que cuando el turismo finalmente está empezando a subir y todos los indicadores de salud muestran menores tasas de contagio, muestran un mejor control, tenemos la vacunación a los niveles más altos, con un 88% de la población de 12 años para arriba con una vacuna y un 64% con los doble vacunados. O sea, turismo subiendo, control de salud en un mejor nivel y que estemos poniendo medidas tan drásticas que nos vayan a afectar así. Simplemente nosotros estimamos que pueden haber afectaciones que pueden llegar hasta un 40% de afectación, significando entre 100 y 140 millones de dólares por mes. Por su parte, en el Poder Ejecutivo anunciaron que al final del fin de semana aún no habían sido notificados de la medida cautelar. Indicaron mediante un comunicado de prensa que una vez recibida la notificación, se analizará en detalle su contenido y presentarán los elementos requeridos. También aseguraron que defienden su posición y los elementos de interés público y de salud pública en que se sustenta. Pese a esto, aseguran que serán respetuosos de lo que finalmente determinen los tribunales. Finalizaron el comunicado reiterando la importancia de la comprobación del estado de vacunación contra la COVID-19 como medida que faculta mayor apertura a actividades comerciales, empresariales, culturales y deportivas. Sin la medida cautelar, la medida obligatoria del código QR entraría a regir el próximo 8 de enero. Tras reconocer el error que contenían los cuestionarios de factores asociados de las pruebas FARO, el Ministerio de Educación Pública garantizó la destrucción de estos formularios. Además, el director de Gestión y Evaluación de la Calidad, Pablo Mena, también presentó su renuncia al cargo, esto debido a los errores en estas pruebas. La aplicación de los cuestionarios de factores asociados de las pruebas FARO del pasado 12 de noviembre generaron una lluvia de críticas por parte de padres de familia, estudiantes, docentes y representantes sindicales. Y es que la misma ministra de Educación, Giselle Cruz, confirmó que el Ministerio de Educación Pública identificó errores en la aplicación de estos cuestionarios de factores asociados de las pruebas FARO. Y por eso la institución giró instrucciones inmediatas para eliminar dichos cuestionarios. Ordené una investigación para sentar las responsabilidades del caso. La información de los cuestionarios aplicados el día de ayer no podrá ser utilizada. Como ministra y educadora, lamento profundamente la situación vivida por los niños y niñas que respondieron estos cuestionarios en jornadas excesivas. Según informó el Ministerio de Educación Pública, para el mes de diciembre solo se aplicarán las pruebas de español, matemáticas y ciencias. A pesar de las situaciones acontecidas con los cuestionarios de factores asociados, las pruebas de ciencias, matemáticas y español no tuvieron ningún inconveniente en su aplicación, por lo que esta información será altamente relevante para el conocimiento que tengamos a nivel general de los niveles de logro y las brechas de las personas estudiantes
Todo esto para orientar los procesos de recuperación pedagógica, de nivelación educativa tan necesaria en este momento para nuestras personas estudiantes. Luego de que el Ministerio de Educación Pública reconociera el error que contenían los cuestionarios de las pruebas FARO y anunciara su destrucción, el director de Gestión y Evaluación de Calidad, Pablo Mena, también presentó su renuncia al cargo, debido al error en las pruebas. Ante esto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, también pidió la renuncia de la jerarca del MEP. Nosotros estamos exigiendo la renuncia inmediata de la ministra de Educación Pública. Es un gran cinismo político como ella pretende eludir sus responsabilidades directas en esa barbaridad que se llamó factores asociados. Un censo ilegal, una invasión a la intimidad de los hogares de miles de niños y de niñas de quinto grado, quienes fueron sometidos a una especie de experimento social de inteligencia tipo UPAD. Los padres de familia denunciaron cansancio por parte de los estudiantes de quinto grado, quienes tardaron varias horas tratando de contestar los 4 extensos folletos que contenían más de 600 preguntas. Entre ellas venían opciones como si la casa que habitaban era propia, alquilada o se pagaba en cuotas. En otras consultas también preguntaban sobre cómo eran las paredes, techos y pisos de las casas. Este fin de semana, la Comisión Nacional de Emergencias recibió las vacunas que faltaban por parte de AstraZeneca para cumplir al 100% el contrato de compra de este 2021. También llegaron más de 111.150 dosis de Pfizer-BioNTech para completar un 86.9% del contrato para este año. La Comisión Nacional de Emergencias recibió más dosis de la vacuna contra la COVID-19 este fin de semana. Se trata de 111.150 dosis por parte de Pfizer-BioNTech y 224.800 de AstraZeneca. En total, son 335.950 nuevas dosis. En el caso de AstraZeneca, se estaría cumpliendo el 100% del millón de dosis contratadas y para Pfizer aún queda pendiente cerca de un 14% del total de contratados, es decir, 781.430 dosis. Esto representa ya a la fecha la recepción de más de 7.500.000 dosis de la vacuna. Esto incluye donaciones, así como los contratos que hemos firmado desde el 2020 para recibir la vacuna en nuestro país. El embarque tiene 224.800 dosis. Adicionalmente tenemos una cortesía de parte de la empresa que como finiquito de este contrato la empresa AstraZeneca le ha hecho a los y las costarricenses, y esto es muy importante porque hoy justamente se recibe la última entrega de este contrato bilateral con AstraZeneca. Estamos cerrando el primer contrato con éxito en tiempo, incluso un mes antes de que termine el año estamos recibiendo todas las dosis, más de 1 millón de dosis que se pactó con esta empresa. Llegó al país el cargamento número 57 de vacunas contra el COVID-19. Este lote trae 111.150 dosis de la empresa Pfizer. Con este lote se suman más de 7 millones de dosis que han ingresado al país. Es importante destacar que gracias al enlace de esfuerzo de todas las instituciones, el 73.4% de la población ha recibido al menos una dosis. Precisamente, estas nuevas vacunas permitirán además continuar con el proceso de vacunación en la población adolescente. Con este arribo son 7.2 millones de dosis las que han llegado a Costa Rica desde el 24 de diciembre del año pasado y en estos meses, según datos de la Caja, se registra un 73.4% de la población con al menos una dosis, un 56.6% con 2 dosis y ya hay 23.857 personas que tienen una tercera dosis. Con la donación de 31.400 dosis de AstraZeneca, Costa Rica registra 998.700 vacunas donadas del gobierno de Estados Unidos, Canadá, España, República Dominicana y Austria. Vamos a hacer una pausa comercial, pero quédese, enseguida volvemos con más de este resumen de Domingo de Costa Rica Noticias. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. Actualidad. Investigación.
Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de cine mexicano presentamos Guerrero, un documental sobre 3 personajes que se rebelan ante la injusticia y se resisten a la indiferencia. Cuando te hablan acerca de las competencias en la educación, pues te están hablando de crear gente obediente, gente que les sirva al capital, ¿no? Al dinero. Este domingo, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. La Municipalidad de Garavito y la Cruz Roja trabajarán de la mano durante los operativos de fin y principio de año. El objetivo es prevenir accidentes acuáticos y promover un turismo seguro de la mano de la reactivación económica. Como inicio de dicho convenio, ya se realizó la primera reunión de coordinación entre representantes de la Policía Municipal y la Cruz Roja de Jacó. En este encuentro se acordó divulgar la oferta de contratación temporal de guardavidas. La Municipalidad de Garavito se convirtió en la primera en contar dentro de su planilla con un guardavidas. Unido al trabajo de estas dependencias, los responsables recuerdan a los turistas no exponerse a situaciones de riesgo con el abuso de bebidas alcohólicas o el ingreso descontrolado al mar. Tenemos 3 torres de guardavidas municipales, tenemos una acá en lo que es el sector de Madrigales, una en el sector del Bohío y otra en el sector de Claritas. Siempre en cada torre tenemos 1 o 2 guardavidas, nos mantenemos en lo que son recorridos constantes, haciendo las prevenciones, hablando con los bañistas que tengan cuidado a la hora de ingresar el agua por las corrientes. El sacerdote Juan Miguel Castro Rojas es el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro General en Pérez Celedón. La designación fue dada a conocer este fin de semana por parte de la Nunciatura Apostólica en Costa Rica, luego de que el Papa Francisco hiciera el nombramiento el sábado en horas de la mañana. El obispo Castro nació en Naranjo en el año 1966. Fue ordenado como sacerdote en la Catedral de Alajuela el 1 de diciembre de 1990 y fue asignado a la diócesis de Ciudad Quesada en 1995 con su creación. El nuevo obispo de San Isidro General viene de una familia de sacerdotes y religiosas. Vengo de una familia donde hay varios sacerdotes, varias religiosos. El más cercano es un tío que todavía lo tengo, está vivo y vive en Esquipulas de Palmares, el padre Eladio Rojas Sancho. Ha sido un testimonio admirable de vida sacerdotal. Tiene un poco más de 60 años de vida sacerdotal. Para mí fue mi motivación desde el momento en que me nació la inquietud de ser sacerdote allá en mi etapa de niñez. Las elecciones del próximo año serán las que tengan más contendientes en la papeleta presidencial. Sin embargo, aún hay 2 partidos políticos que están a la espera de la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones para poder participar en los comicios. La institución espera tener resuelto este tema para finales del mes de noviembre. Ya son 25 los partidos que recibieron el aval del Tribunal Supremo de Elecciones para el proceso electoral del 2022. Esto significa que es la mayor cantidad en la historia de la política electoral de nuestro país y eso provocará un aumento en el tamaño de la papeleta. Los últimos en recibir el sí del TSE fueron el Movimiento Libertario e Integración Nacional y oficialmente sus candidatos ya están en la papeleta presidencial. Los representantes de esas agrupaciones políticas son Luis Alberto Cordero y el actual diputado Walter Muñoz, que se unen a la larga lista de contendientes para las elecciones de febrero del 2022. El periodo de inscripciones cerró el 22 de octubre y desde entonces el Departamento de Registro Electoral del Tribunal
comenzó a analizar los documentos y a dar los avales o rechazos. Esto significa que ya se encuentran o aprobadas o denegadas. Y en el caso específico de aquellas que han sido denegadas, existen recursos que fueron planteados y que están en conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones. En total, fueron 27 agrupaciones nacionales las que presentaron la solicitud, más 11 a escala provincial. La preocupación de los partidos que aún no recibieron el aval para participar en los comicios de febrero próximo se da por la demora en que ha incurrido el Tribunal Supremo de Elecciones para emitir las resoluciones. Básicamente, las candidaturas que han sido impugnadas en cuanto a la papeleta presidencial se refiere al incumplimiento del requisito de tener las estructuras vigentes en el momento en que se hicieron las designaciones. Existe toda una regulación que establece que los partidos políticos, de previo a presentar las solicitudes de inscripción, deben haber renovado sus estructuras, o al menos que en el momento de hacer la designación de las candidaturas, estas estructuras se encontrarán vigentes. TSE fue enfático en que sería hasta finales de mes cuando queden en firme todas las resoluciones de inscripción y también cuando queden en firme la totalidad de partidos que participarán en las elecciones. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con las noticias del mundo. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Una joya en el palacio, la historia de Chang Geun, una valiente joven coreana en un momento en que las mujeres tenían poca influencia en la sociedad, logrando superar sus objetivos con determinación y perseverancia. Cuando vi a Chang Geun en el palacio, no pude resistir en pedirle este platillo. ¡Soy médico del palacio! ¡Voy a curarlo, se los prometo! Estreno este 15 de noviembre. ¿Cómo no iba a regresar por usted? De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Esta semana tienen que acompañarnos en Código 13, el programa de tecnología de SINAR, porque vamos a tener una entrevista de fondo de una aplicación donde usted puede comprar sus productos agrícolas. Además, le vamos a dar recomendaciones para realizar compras en línea este Viernes Negro. Acompáñenos. Iniciamos este bloque con un repaso fuera de nuestras fronteras. La Organización de Estados Americanos, OEA, declaró que las elecciones en Nicaragua carecen de legitimidad democrática. Se aprobaron importantes documentos, importantes resoluciones. La Organización de Estados Americanos declaró el viernes que las elecciones de Nicaragua, en las que Daniel Ortega fue reelegido, carecen de legitimidad democrática. En un texto aprobado por 25 de los 34 miembros activos del bloque, la OEA se pronunció por una evaluación colectiva inmediata sobre el país centroamericano. Lo que demuestra esencialmente esta resolución es la voluntad de la Organización de Estados Americanos de trabajar con Nicaragua y de lograr una solución para el tema institucional que aflige a Nicaragua. En la votación, 7 países se abstuvieron: México, Honduras, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice y Dominica.
Entre los que votaron a favor de la resolución destaca Argentina, que se había abstenido de apoyar proyectos similares. Nicaragua, en tanto, rechazó la adopción del texto. Hemos sido testigos de otro ataque contra el pueblo libre, digno y soberano de Nicaragua, que quedará registrado en la historia como una de las peores agresiones en contra de la democracia, los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la misma Carta Fundacional de esta organización. Los miembros de la OEA disponen de varios instrumentos como las gestiones diplomáticas y la suspensión de Nicaragua de la organización. Ortega, quien lleva 14 años consecutivos en el poder, renovó su mandato tras haber detenido o forzado al exilio a los opositores con posibilidades de derrotarlo. Austria exigirá estar vacunado para entrar en los bares y los Países Bajos adelantaron la hora de cierre en los negocios. Esto ante el repunte de casos de COVID-19. La policía austríaca se encamina a un control aleatorio en un bar. Para ir a uno a partir de este lunes ya no bastará con mostrar un test negativo de COVID. Si no se prueba estar vacunado o haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, los clientes tendrán que pagar multas de hasta 500 euros y el establecimiento de hasta 3.600. Los no inmunizados tampoco podrán entrar en restaurantes, gimnasios, eventos deportivos o culturales. Restricciones selectivas ante el nuevo brote pandémico, con 13.000 nuevos casos en solo un día. Un tercio de la población austríaca no está vacunada. En Países Bajos se apuran los últimos tragos ante el adelantamiento del cierre a las 8 de la tarde, que además de a la hostelería, afecta a supermercados y farmacias. Las tiendas no esenciales deberán hacerlo a las 6. Este confinamiento parcial empezó este sábado y se aplicará por lo menos hasta el 4 de diciembre. El pasado jueves el país registró el número de contagios más alto desde el comienzo de la pandemia, más de 16.300. Y en Suiza, varios miles de manifestantes han marchado por las calles de Ginebra pidiendo el voto negativo a una nueva ley de COVID en el referéndum que se celebrará a finales de mes. Y en Cuba hay controversia sobre el pulso para el control de las calles tras el levantamiento de muchas de las medidas contra la COVID-19. Batalla por el dominio de las calles cubanas tras el fin de algunas restricciones de la COVID el 15 de noviembre. Mientras que el gobierno quiere celebrar el regreso del turismo o la vuelta a las clases, la oposición quiere manifestarse para pedir la liberación de los disidentes presos. El Ejecutivo ha preparado diferentes actos para esos días y ha prohibido cualquier movimiento solicitado por la oposición. El dramaturgo Junior García de la plataforma Archipiélago ha señalado que hasta le han llegado a amenazar con llevarlo a la cárcel. El activista confiesa que está preocupado y se siente responsable por una eventual represión contra los manifestantes, pero persiste en no ceder en su derecho a marchar. Yo creo que el 15N, los cubanos sí tenemos todos que encontrar maneras de manifestarnos ese día, porque la manifestación pacífica es un derecho, que no importa lo que diga la Fiscalía, no importa lo que digan los que interpretan la Constitución, no importa lo que diga un intendente, porque le orientaron que dijera eso. Los opositores niegan que Estados Unidos esté detrás de la marcha tal y como apunta el Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores cubano ha alegado que la marcha es una provocación que pretende un cambio de régimen. No vamos a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de los Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos 6 u 8 meses, de generar condiciones de desestabilización interna. Los opositores recuerdan que su objetivo es exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos, especialmente los detenidos en las protestas del 11 y 12 de julio. Manifestaciones en las que miles de personas salieron a la calle exigiendo el fin de la escasez de alimentos y los apagones, así como cambios en el gobierno. Por segunda ocasión, en cuestión de 2 meses, se registró nuevamente una masacre en una prisión en Guayaquil, de Ecuador. La tragedia se repite en Ecuador. Otra masacre en una cárcel, otro baño de sangre seguido por los familiares a través de vídeos de extrema crudeza difundidos en las redes sociales. Este domingo, un día después, las cifras se fijaron: 68 muertos, 25 heridos, tras horas de lucha encarnizada entre presos con cuchillos, armas de fuego y hasta explosivos. El escenario, la cárcel de Guayaquil, la misma en la que hace solo 2 meses se registró la peor matanza carcelaria en la historia de Ecuador, con 118 muertos.
Desde entonces, las prisiones del país están en estado de excepción, lo que no ha impedido una nueva matanza. Las familias desesperadas exigen responsabilidades al gobierno de Guillermo Lasso. Hay un listado de muerte y el presidente no hace nada, el Estado no hace nada. Él tiene hijos, tiene padre. ¿Qué fuera si fueran sus hijos que estuvieran ahí? Una lista no oficial con nombres de presuntos fallecidos se distribuyó rápidamente entre las familias, que tras la prisión se trasladaron a la morgue en busca de información. Estaba en el pabellón F y aparentemente o supuestamente ese pabellón han muerto todos, no quedó uno vivo. Algunas fotos difundidas muestran al menos un cuerpo en el techo de la cárcel con los muros blancos teñidos de sangre. Según las autoridades, todo comenzó por una lucha de poder. Los reos del pabellón 3 atacaron a los del pabellón 2, que se habían quedado sin cabecilla tras su liberación. Mientras tanto, otros presos entraban en el área denominada como transitoria, que es donde ocurrieron la mayoría de las muertes. La situación tardó horas en ser controlada, pese al ingreso en el penal de cientos de policías y la presencia de militares en el exterior. El presidente y los máximos responsables de la policía y el ejército se reunieron en un gabinete de crisis para tratar de evitar que la barbarie se adueñe una vez más de la prisión más grande de Ecuador. Y tras finalizar la COP26, los países participantes pactaron acelerar la lucha contra el cambio climático. Casi 100 países aprobaron acelerar la lucha contra el cambio climático al cierre de la COP26. Con 24 horas de retraso sobre la agenda, la cumbre aprobó un texto el sábado que abre el paso a consultas formales para crear fondos de financiación y para estudiar posteriormente los daños y pérdidas de los países más vulnerables. Sin embargo, no se garantizó el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a más 1,5 grados Celsius. This is a fragile win. Esta es una victoria frágil y hemos mantenido vivo ese 1,5 grados. Ese fue nuestro objetivo general cuando emprendimos este viaje hace 2 años, asumiendo el papel de los designados a la presidencia de la COP. Pero aún diría que ese pulso de 1,5 es débil. Y es por eso que, aunque hemos alcanzado, creo, un acuerdo histórico, lo que se juzgará no es solo el hecho de que los países se hayan suscrito, sino que se juzgará si cumplen los compromisos. La aprobación del acuerdo quedó deslucida por la oposición de último minuto de India y China a un párrafo sobre la necesidad de eliminar la dependencia del carbón y para acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. Estoy decepcionado, como dije, en términos de dónde terminamos, pero sin embargo tenemos un acuerdo histórico sobre la línea. El Pacto de Glasgow por el Clima propone que los Estados miembros presenten a finales de 2022 nuevos compromisos nacionales de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero 3 años antes de lo previsto. Los textos aprobados son un compromiso. Reflejan los intereses, las condiciones y las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo de hoy. Dan pasos importantes, pero lamentablemente la voluntad política colectiva no fue suficiente para superar algunas contradicciones profundas. Las compensaciones por daños y pérdidas constituyen un capítulo controvertido, ya que concierne a Estados Unidos, grandes multinacionales como las petroleras y aseguradoras. Desde el Acuerdo de París de 2015, el alarmismo ha crecido y, según científicos, el mundo se dirige a una situación catastrófica si no se toman medidas drásticas. La reina Isabel fue la gran ausente en una ceremonia oficial debido a que presentaba algunos problemas de salud. Ausencia de la reina Isabel II, un acto oficial por motivos de salud. La monarca británica no asistió al servicio dominical del recuerdo, un homenaje a las víctimas de guerra previsto el domingo en Londres. Según un comunicado del Palacio de Buckingham, la reina decidió por la mañana que no podría asistir debido a que se torció la espalda. Los médicos estimaron que no era razonable que se desplazara en coche y estuviera de pie durante la ceremonia. En su nombre, su hijo y heredero al trono, el príncipe Carlos, depositó una corona de flores en el cenotafio, un monumento de guerra en el centro de la capital. El jueves se había informado que Isabel II tenía la intención firme de participar desde el balcón del Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres. Obligada a guardar reposo por orden de sus médicos, la reina tuvo que anular su participación en varios actos públicos estas últimas semanas, avivando las dudas sobre su salud entre los británicos.
Fue vista recientemente caminando con un bastón, un hecho que no se veía desde 2004, pero también apareció al volante de su jaguar en las tierras del castillo de Windsor, su lugar principal de residencia. Isabel II solo ha faltado a esta ceremonia 6 veces en su largo reinado por los embarazos de sus 2 hijos menores o por estar en el extranjero. Hasta aquí este resumen de Domingo de Costa Rica Noticias. Hoy queremos hacerle 2 invitaciones muy especiales porque a las 7 de la noche tendremos el programa Rutas con Historia, Experiencias en Carretera, una producción del CINAR donde varias personas cuentan de cerca cuáles fueron sus experiencias luego de ser víctimas de fatales accidentes de tránsito. Y también a las 8:15 de la noche tendremos un resumen de los Juegos Deportivos Nacionales. Quédese con nosotros, no se pierda estas 2 producciones. Muy buenas noches. A continuación,